Muy buenos días, damos una bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en esta mañana. Un nuevo día que el Señor nos ha regalado. Ya nos encontramos en el segundo día de la semana. Por lo tanto, todos sean bienvenidos en este nuevo día para estudiar juntamente con ustedes la palabra del Señor. Antes de iniciar, te invito a que nos puedas acompañar ahí, doblando tus rodillas, y en el lugar donde te encuentres nos puedas acompañar también. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana que nos regalas, te pedimos, Señor, que nos puedas guiar a través del estudio de tu santa palabra. A través de tu Espíritu, Señor, puedas ser nuestro Maestro eficaz y nos puedas, Señor, a dar a entender, poner las palabras correctas en nuestros labios y puedas dar entendimiento, sabiduría a todos aquellos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de los videos, a través de los estudios que cada mañana, Señor, nos das y podamos, Señor, permitirnos que como seres humanos, como hijos tuyos, nos podamos preparar en este caminar diario, Señor. Acompáñanos, favores que te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, a todos les damos una cordial bienvenida a un estudio más en esta mañana. Vamos a estudiar el título para hoy: El joven Jesús, nuestro ejemplo. El joven Jesús, nuestro ejemplo. Te invito a leer en tu Biblia el libro de Romanos, el capítulo 12, verso 1 y verso 2. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, el libro de Romanos, el capítulo 12, versos 1 y verso 2. Dice la palabra del Señor. Versión lenguaje actual dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, también cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Interesante versículo. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, dándoles a conocer cuáles son los deberes de un cristiano, de una persona que se ha puesto o que sigue los pisadas de su maestro. Les dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, y que es muy cierto, ¿no?, cuán grande es su amor de Dios para con sus hijos. Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. No solamente asistiendo a un templo, no solamente cantando y haciendo, solamente podemos pensar que esa es la manera de que se puede adorar al Señor, sino que debe ser una vida diaria al servicio del Señor. Nuestra vida práctica debe ser puesta al servicio del Señor de una manera completa, ¿no? Y así es como se debe, como ser humano o como persona. De esa manera tú puedes servirle al Señor, poniendo todos tus planes, tu vida, tus quehaceres al servicio del Señor. Y así, de esa manera, dice, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. También te invito a leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Pedro, el capítulo 1, versos 18 y 19. Dice también la palabra: porque Dios nos libró de este modo de vida,
que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados, y bien saben ustedes que para librarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero, sin ningún defecto. El Señor, en su infinita misericordia, nos saca del mundo para poder poner nuestra vida a su servicio. Nos saca de este mundo que hoy en día está lleno de corrupción, está lleno de maldades, de disputas, de, de todo, ¿no? Nosotros conocemos donde te encuentras, el lugar donde te encuentras, qué es lo que el mundo nos ofrece. Nada provechoso lo que el mundo nos ofrece. Y dice, y lo que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. La vida misma de nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra a morar como ser humano, vino a pagar el precio por nuestra transgresión a su santa ley. Él vino a hacerse cargo y llevó el castigo que nosotros deberíamos recibir por la desobediencia que todos nosotros hemos llegado a hacer. Él nos sacó de ese lugar. Él nos trajo con su misericordia del mundo donde nosotros estábamos perdidos. Pero ¿cómo lo pagó? ¿Con qué pagó? Dice el que lo pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Nuestro Señor Jesucristo como ser humano tuvo una vida perfecta desde su engendramiento, desde su niñez. Ahora lo vemos como un joven ya en este estudio y no tuvo ninguna tacha, de acuerdo a la profecía que tenía que ser el cordero que quita el pecado del mundo, tenía que ser sin ningún defecto. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús, como nuestro ejemplo, es aquel varón perfecto que tenía que pagar el precio en rescate de la humanidad. El testimonio, el deseo de todas las gentes, la página 53 dice, Jesús no quería ser deficiente ni aún en el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Por su ejemplo, nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero, y que una labor tal es honorable. Vemos una vez más como ejemplo a nuestro maestro, de que como obrero, como carpintero que él fue allá en Nazaret con sus padres, aún dice, no quería ser deficiente ni aún dice en el manejo de las herramientas como carpintero. Fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. El carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo para todos sus seguidores y para toda aquella persona que se pone y que lo pone y acepta a su Señor como su ejemplo. Dice, por su ejemplo nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos. Tenemos como ejemplo nuestro Señor trabajando en el taller de carpintería de su Padre. Y para nosotros también es nuestro ejemplo como un joven que desde su niñez se empleó en este trabajo útil en su hogar. Y también como para nosotros un ejemplo más de que no debemos estar ociosos, sino que debemos ocuparnos en un trabajo también para poder vivir y sustentar nuestra familia. Pero que en estos trabajos el nombre del Señor debe ser exaltado de una manera humilde.
¿no? Dice, por su ejemplo nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero, y que una labor tal es honorable. Interesante, ¿no? Vamos a resolver esta pregunta. Dice, ¿qué fue visto en el niño de Jesús? ¿Qué fue visto en el niño Jesús? Como un, como un obrero, fue perfecto en el trabajo y perfecto en su carácter. Tuvo un carácter perfecto desde su juventud, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se le vio al niño Jesús en, en aquel tiempo. Y para hoy en día lo tenemos como un ejemplo para todos los que siguen a nuestro Maestro. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor y te invito a que busques el libro de Lucas, el capítulo 2, verso 52. Lucas, capítulo 2, verso 52. Vamos a leer la palabra. Una vez más dice, mientras tanto Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaba muy contento con él y lo querían mucho, dice la versión lenguaje actual. Mientras tanto Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaba muy contento con él y lo querían mucho. Interesante. El instructor de la juventud del 1 de septiembre de 1873 dice lo siguiente. La sencillez de la vida de Cristo y su falta de orgullo y vanidad le dieron gracia ante Dios y los hombres, ¿no? Cómo se desarrollaba la vida de nuestro maestro allá en el taller de carpintería, la sencillez de la vida de Cristo y su falta de orgullo y vanidad le dieron gracia ante Dios y con los hombres. La palabra decía que mientras tanto Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura, Dios y toda la gente del pueblo estaba muy contento con él y lo que querían mucho, dice. Dice, no traía de atraer la atención para destacarse. Su vida se caracterizó por la firmeza, aunque era siempre respetuoso y obediente. Se sometía a la restricción impuesta sobre los niños. Tenía placer en cumplir sus obligaciones hacia sus padres y la sociedad, sin ser flexible con sus principios ni contaminarse con la influencia impura que le rodeaba en Nazaret. Tenemos un ejemplo más de nuestro maestro, trabajador desde su juventud, desde su niñez, con sus características, con su carácter perfecto. En él no había orgullo, en él no había vanidad, sino que ante la gente que lo rodeaba, ante la sociedad donde vivía, para él era un varón perfecto. Un ejemplo para los niños de aquella época, un ejemplo para los jóvenes de aquella época y un ejemplo para nosotros. Ayudaba en el trabajo a sus padres y les daba un ejemplo para aquellos jóvenes de aquella época también y para nosotros, que también tenemos que trabajar, ocupándonos en cualquier trabajo de manera sencilla. Dice que su vida se caracterizó por la firmeza. Aunque era siempre respetuoso y obediente, se sometía a la restricción impuesta sobre los niños. Tenía placer en cumplir sus obligaciones hacia sus padres y la sociedad. Estando en el mundo, nuestro maestro no se dejó contaminar con las costumbres y las malas prácticas de aquel entonces cuando vivía en sus tiempos. Siempre sus principios los tenía presente y no podía contaminarse con la influencia impura que lo rodeaba. Hoy en día, nuestros hijos eh, vivimos vivimos en un ambiente parecido
al ambiente que nuestro Señor en su niñez vivió también. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia era de que él, su carácter, sus principios eran tan firmes que no podían contaminarse con lo que le ofrecía el mundo. Y así de esa manera fue creciendo tanto en estatura, su cuerpo físico desarrollado en los trabajos de la carpintería y su mente desarrollada en las cosas celestiales como un varón perfecto. Eh, Fundamentos de la educación cristiana, página 69 y la página 70 dicen: los padres deben ejercer una vigilancia creciente para que sus hijos no se pierdan respecto a Dios. Si fuera considerado tan importante que el joven posee un carácter agradable y una disposición amable, como lo es la imitación de las modas del mundo en la vestimenta y en la conducta, veríamos hoy a centenares donde solo hay uno que llega a la etapa de la vida activa, preparado para ejercer una influencia ennoblecedora sobre la sociedad. Qué hermosa consejo para hoy en día, a nosotros como padres, y enseñarle a nuestros hijos. Dice que los padres debemos ejercer una vigilancia creciente para que sus hijos no se pierdan respecto a Dios. Hoy en día, nuestros hijos eh, o los hijos que tengas, donde se encuentren, en una escuela, en una universidad, en un instituto, debemos ejercer una vigilancia sobre ellos para ver cómo se están desenvolviendo y cómo están llevando los principios donde ellos estudian. Porque si no tenemos una vigilancia sobre ellos, va a llegar el momento de que ellos se apartarán de la verdad. ¿Por qué? Porque el mundo los ha influenciado o los llega a influenciar, donde ellos van a llegar a pensar de que lo que ellos han aprendido lo perderán por la influencia de aquellos compañeros o de aquellos amigos con quienes pasa el mayor tiempo en el lugar donde están preparándose para esta vida. Dice: si fuera considerado tan importante que el joven posea un carácter agradable y una disposición amable como lo es la imitación de las modas del mundo y la vestimenta y en la conducta, veríamos hoy a centenares donde solo hay uno que llega a la etapa de la vida activa, preparado para ejercer una influencia ennoblecedora sobre la sociedad. Si, si nuestros jóvenes de hoy se interesaran mucho en tener como ejemplo a Jesucristo, con ese carácter perfecto, con esa amabilidad que lo caracterizaba, con esa firmeza en principios, si de esa manera, dice, los jóvenes se llegaran a enrumbar teniendo como ejemplo, llegaran a ser buenos ciudadanos y que aportarían buenos principios a la sociedad. Pero es una pena decirlo que muy poco se da esto. Muy poco se da porque los jóvenes de hoy, o los niños, o nuestros hijos, terminan siendo influenciados por los caracteres que están rodeados a través de sus amigos y compañeros de estudios. Terminan siendo influenciados ellos, menos los influenciados por sus actos, deberes y su responsabilidad, y por no decirlo, sus principios. En lugar de ser un ejemplo para el resto, nuestros hijos terminan siendo contaminados por el mundo. Por eso es necesario mirar a nuestro Maestro. Es necesario tener como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, para que no podamos ser tan influenciados por el mundo de hoy. Si los padres y las madres no realizan su parte con fidelidad, los esfuerzos de los mejores maestros tienen a menudo pocos frutos. También dice Conducción del Niño, la página 106, dice: con qué cuidado deberá proteger a los padres a sus hijos. ¿Con qué cuidado deberá proteger a los padres a sus hijos contra los hábitos descuidados, relajados
y desmoralizadores. Padres y madres, ¿comprendéis la importancia de la responsabilidad que reposa sobre nosotros? ¿Permites que vuestros niños se asocien con otros niños sin estar presentes para saber qué clase de educación están recibiendo? No les permitas estar solos con otros niños. Una recomendación más para, para nosotros como padres. Para ti, padre, que nos escuches. El Señor quiere que como padres estemos en guardia con nuestros hijos. Conocemos y sabemos que en la sociedad tan corrompida como se encuentra hoy, no es tan bueno para nuestros hijos, sino que debemos estar vigilantes, debemos estar atentos con quienes se están relacionando, con quienes ellos se relacionan allá en las escuelas, en los colegios o en las universidades. Y tenemos que ahí estar en guardia porque dice contra los hábitos descuidados, relajados y desmoralizadores. Padres y madres, ¿comprendéis la importancia de la responsabilidad que reposa sobre nosotros? ¿Permites que vuestros niños se asocien con otros niños sin estar presentes para saber qué clase de educación están recibiendo? Interesante advertencia para nosotros, que nos pone estar despiertos, cómo están siendo conducidos nuestros hijos, cómo están relacionándose en el mundo de hoy. Si bien es cierto, la palabra del Señor dice que debemos tener a nuestros hijos bajo sujeción y como ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nuestros hijos deben respetar mientras estén en el seno del hogar. Ellos deben cultivar estos principios y cuando salgan a la sociedad, cuando salgan al mundo, ellos tienen que reflejar estos principios. Y la tarea como padres es que debemos nosotros vigilar cómo está yendo o cómo se está desarrollando y con quién se están relacionando nuestros hijos para que no puedan caer en las costumbres, tradiciones y malos hábitos de con quienes se están relacionando en el mundo. ¿Quién es nuestro ejemplo? El joven Jesús, nuestro ejemplo. Entonces la pregunta dice, ¿cómo podemos seguir más de cerca el ejemplo del joven Jesús? Lucas 2:52 dice, a través de la sencillez de su vida. A través de la sencillez y los principios de la vida que él siempre reflejaba, y por eso es que la palabra dice que con todos él crecía en sabiduría y en gracia para con todos, y todos lo veían como un niño ejemplar. Eso debe ser el ejemplo para todo joven de hoy. ¿Cómo podemos seguir más de cerca el ejemplo del joven Jesús? A través de su sencillez de su vida. Entonces, mis amigos, hermanos que nos escuchen en esta mañana, una vez más el Señor nos pone en guardia de que si nuestros hijos están siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro, y también nosotros como adultos estamos siguiendo como ejemplo a este varón perfecto, debería ser nuestro estudio para cada uno de nosotros. Si, si, si te sirve o puede servirte para ti estos consejos, pongámoslos en práctica y vayamos allá mirando a nuestro mayor ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amigos, que Dios me los bendiga un día más y que en los quehaceres cotidianos que nos esperan podamos tener presente en nuestro trabajo, en los estudios, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro mayor ejemplo. Gracias una vez más y los invitamos para un estudio en un próximo video. Que Dios me los bendiga.